¿Hay alguien en esta sala que no haya leído Black Sat? Seguro que sí. Que levante la mano. Si se atreve, vamos. Si se atreve. Bien. Vale. Entonces, ¿qué os voy a contar? Casi, pues mira, no te digo que eres una leyenda porque parece que eres mayor, pero bueno, uno de los iconos del cómic nacional y sobre todo del tema de guionistas, porque parece mentira, los españoles parece que estamos exportando arte por todo el mundo, pero casi que parece exclusivamente arte plástico. Mientras que guionistas apenas tenemos un par de nombres y entre ellos estás tú a la cabeza. O sea, y bueno, yo quería un poquito que empezáramos a hablar a raíz de esta última intervención que hemos tenido, de gente que se está aquí abriendo camino en Francia, un poquito cómo lo abristeis vosotros, porque me da a mí la sensación que gracias a vosotros esta nueva generación, que ha tenido que currar un montón, pero parece que ya tenía un pelín de camino hecho, pero me da la sensación que vosotros tuvisteis que abrirlo casi a patadas. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Lo bueno de estas cosas, de los encuentros y las mesas redondas estas, yo creo que sirven para desmitificar. Entonces, ni leyenda ni nada. Yo soy un tío con gafas, tirando a mayor, o sea que ya lo de la leyenda va pegando por ese lado, por esa acepción. Y entrando directamente a saco con la pregunta que haces, pues también hay que desmitificar un poco, y diría incluso que reivindicar a mucha gente que ya había intentado o abierto camino en esto que se llama el mercado franco-belga, ¿no? Digamos. De entrada, cuando empezamos a publicar nosotros Black Sat en el año 2000, me parece que salió el primero, con la editorial Dargaud, ya había gente, en concreto 2 autores españoles de nuestra generación, que habían publicado cosas con Dargaud, de hecho, y en otras editoriales también, que eran José Luis Munuera, el dibujante de Fraternity, y Sergio García. Ambos yo creo que deben ser... Bueno, José tiene mi edad y Sergio tiene la de Juanjo, posiblemente, porque yo creo que son compañeros incluso de la Facultad de Bellas Artes de allí, de Granada. O sea que, digamos que ya había gente intentando, electrones libres, intentando meterse. Y luego muchas veces tenemos como una memoria muy corta, histórica, y había bastantes autores de la generación inmediatamente anterior que aún siguen en activo, además, y con gran éxito, pues como Rubén Pellejero, Ana Miralles, Miguel Anso Prado, Daniel Torres había publicado ya también, gente que había estado publicando, vamos, había estado en el top de lo que entonces era el mercado francés, que eran las revistas, entonces no eran los, ¿no? Y había publicado en Asuibre, o sea, en fin. A lo que voy es que no fuimos para nada los primeros. Antes, si te remontas, pues estaba Víctor de la Fuente, Hernández Palacios, el mismo Carlos Jiménez, Víctor Mora, etcétera, etcétera. Me gusta decir esto porque me parece justicia, porque muchas veces pues, parece que el último que llega es el que se lleva todos los laureles, y yo creo que no, que está bien no reivindicar eso. Y si sigues rascando y te vas para atrás, es que hay más gente, o sea, hay exiliados republicanos que vamos, que son santo y seña allí en Francia. El creador de Pif, del personaje de Pif, que a su vez fue el origen de la revista Pif, donde luego se publicó Corto Maltés y joyas de la BD, pues era un tío español, era un tío que se fue huyendo aquí de la guerra y allí hizo su carrera. Entonces, bueno, no es que me moleste, porque no me molesta, me halaga ese papel de pionero, pero yo creo que realmente simplemente que estábamos en el lugar adecuado en el momento preciso, digamos. Fue un poco un acto de inconsciencia más que de aventura. Juanjo estaba trabajando en París por aquella época y estábamos pensando hacer un TVO y dijimos, ¿por qué no? Y lo hicimos. Y los buenos editores pues picaron. ¿Tuviste que pelearlo mucho? ¿Lo moviste por muchas editoriales? ¿O quien vio la primera página dijo, esto es mío? Pues, como es un gato, es un personaje que ha caído de pie. Siempre. Entonces, perdón. Enviamos el proyecto a varias editoriales, a las principales,
de un primer momento, a la vez, y tuvimos respuesta de prácticamente todas. Delcourt nos ofreció contrato, Casterman ofreció contrato y Dargaud también. Vamos, que se peleaban por vosotros. Tampoco, o sea, no es exactamente que es que vieran el fenómeno en el que luego se ha convertido, simplemente veían una cosa con potencial, unos autores nuevos a los cuales le podían proponer un contrato más o menos... Leonino. No leonino, porque en realidad las condiciones eran buenas. Veníamos muy bien aconsejados porque Juanjo había conocido, como trabajaba en Disney París, había conocido a Regis Loisel, el autor de Peter Pan y de La búsqueda del pájaro del tiempo, y de alguna manera nos apadrinó desde un primer momento. Le caímos en gracia, el tipo es una excelente persona, es simpaticísimo y nos dio todo tipo de pistas de cómo negociar con los editores, nombres de a quién podíamos recurrir, etcétera, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetir, un gato que cae de pie, o sea, tírale como quieras que siempre ha caído de pie, hemos tenido suerte desde el principio. Muy bien. Aparte del gato, que te quedó de pie, bueno, aquí vemos alguna obra tuya al margen de Black Sad. Bueno, como decías, como Nuera tienes Fraternity, una historia, bueno, no tiene nada que ver con Black Sad, de hecho, o sea, es histórico, con un toque fantástico, podría decirse. Y luego tienes el de los patricios con Gabor, y que tampoco tiene absolutamente nada que ver con otras dos. Primero, ¿cómo lo haces para tener tantas cosas buenas pero tan distintas? Y segundo, ¿cómo lo haces para juntarte con dibujantes tan buenos? O sea, ¿te llaman, pones un anuncio en el periódico? ¿Cómo va esto? Yo creo que el secreto... Tengo cara de buena persona. Va a ser eso. Caigo simpático. Tío que no habla así especialmente alto ni bajo, ni yo qué sé. Intento ser agradable en el trato, en fin. Te sale muy bien, te sale muy bien. No, estaba en una situación un poco privilegiada en el sentido que, bueno, yendo caso por caso, con Juanjo empezamos a trabajar juntos, a pesar de que hay una pequeña diferencia de edad. Su primer trabajo profesional fue en un estudio de animación, donde yo empecé también, empezamos a la vez. Él era bueno, yo era lo que soy, porque los dos éramos dibujantes, ¿no? Y continuamos la relación, a pesar de que, como digo, él fue contratado luego por Disney, pasó por diferentes estudios, por Milímetros aquí en Madrid, luego fue a Disney, etcétera. Hemos mantenido la relación porque tenemos una relación de amistad casi, bueno, somos como hermanos. Y siempre hemos querido hacer algo juntos desde que nos conocimos. Y bueno, de estas cosas tonteando, pues acabamos haciendo Black Sad. En el caso de Gabor, pues poco lo mismo, sino que más adelante. Es un dibujante y amigo con el que he coincidido y he trabajado codo con codo durante años en el estudio que teníamos nosotros en Madrid de animación, que se llama Tridente Animación. Y una vez que cerramos el estudio, pues hemos seguido siendo amigos, viéndonos y queriendo hacer cosas juntos, y de ahí salió Los Patricios. Y como Nuera, pues no he trabajado nunca con él en ningún estudio de animación, porque él es una persona que siempre se ha dedicado al cómic, pero sí hemos coincidido mucho en festivales, en Francia, etcétera, y siempre ha habido mucha sintonía personal, ¿no? Y de ahí un poco las ganas de hacer algo juntos, y son los tres personas muy generosas que, bueno, que tú les propones algo y enseguida están dispuestos a hacerlo. Entonces, tengo suerte de que no solo son excelentes dibujantes, sino excelentes personas. Y por eso salen cosas tan excelentes, ¿no? Sí, y pues espero que me invite. Solo está Gaby por aquí. No. Unas cañas. Ya puestos. Y cuando veas a Munuera y otros se lo cuentas para que se inviten también. Ese trazo, esos animales suaves con ese trasfondo un poco más duro, ¿esto era una cosa, era buscado? ¿Queréis buscar un poco esa dicotomía, ¿no?, entre lo más sórdido, ¿no?, y lo más inocente? ¿Os surgió un poco al azar? Y la pregunta sobre todo, ¿por qué se os ocurrió hacer animalitos? Bueno, la pregunta no es original, pero es que el recurso tampoco es original. Que yo no me he inventado nada haciendo un TVO de personajes interpretados por animales. Es anterior a los TVOs, pues ya existían las fábulas, es algo culturalmente muy aceptado por todo el mundo. Y resumiendo,
porque también lo he contado 1.000.000 de veces, pero no me importa, lo cuento las veces que haga falta. El origen de Blacksat son un par de historias cortas que yo en mi bendita inocencia dibujé en blanco y negro con la idea de mandarlas a lo que entonces quedaba en el panorama del cómic español, hablo de finales de mediados de los 90, que eran las revistas. Hice un par de historias cortas en blanco y negro, protagonizadas por Blacksat. La primera historia, de hecho, es Un lugar entre las sombras, tal cual, resumida en 12 páginas nada más. Y bueno, y los editores con muy buen criterio, el editor del Víbora lo rechazó, lógicamente, con una serie de excusas muy educadas y muy bien traídas, diciendo, no, es que ahora estamos con esto de Mondo Lirondo, ya está cubierto ese nicho del mercado. En vez de decir, es que es muy feo, incluso para el Víbora. Cosa que le agradecí mucho. Me llaman a casa y digo, hostia, y me llaman y todo, ya soy profesional. Me han rechazado por teléfono. Pero el caso, que los avatares de la vida, pues es que como seguía en contacto con Juanjo y queríamos hacer algo en conjunto, teníamos otras ideas en la cabeza, pero le enseñé mis páginas, yo sin vergüenza ninguna, le dije, mira, he hecho esto, ¿qué te parece? Ah, pues muy bien, muy bien. Y el tío se quedó ahí con el run run y no se atrevía a decírmelo, pero lo que quería era retomar ese personaje. Hasta que ya un buen día pues tuvo el valor de decirme, oye, Juan, ¿a ti te importa que yo dibuje esto? Y digo, me va a importar, tío. Tú puedes dibujarlo, yo no. Y fue así como pues, eso enlaza con lo de la bendita inocencia que decía antes, de inconsciencia, ¿no? Y dijimos, pues venga, pues lo hacemos, pues sí. Y en color, pues venga. Y un álbum franco-belga, pues ¿por qué no? Si estás en París, ¿tú hablas francés? Sí, pues venga, vamos a intentarlo. Tú sabes escribir una carta diciendo, sí, pues venga, adelante. Y así fue, ¿no? La idea original de utilizar animales era mía, y el experimento era muy simple, era coger un género muy moderno, que es el policíaco, con esos códigos de violencia, de sexo, etcétera, etcétera, y mezclarlo con lo de lo de utilizar animales, las fábulas, etcétera, ¿no? A ver qué salía de aquello. Porque siempre he pensado, y creo que es parte del éxito, no de Blacksat, sino en general de casi todos los TVOs estos protagonizados por personajes antropomorfos, que cuentas con la ventaja de que hay mucha información que te viene dada simplemente por la imagen, ¿no? Las características que asociamos a los animales y que además están muy aceptadas universalmente. Eso es una sorpresa agradable que me he llevado cuando el álbum ha empezado a ser traducido en diferentes países y ves que todo el mundo pues entiende básicamente todos los códigos, ¿no? del animalier este que llamaban los franceses. Y ya está, y esa es la historia de mi vida. Parte de ahí. No, hombre, lo que dices ahí, sobre todo el tema de lo de las fábulas y demás, sí que es verdad porque en cierta parte también tienes un poco una reinterpretación, ¿no?, de fábulas clásicas. Yo, por ejemplo, una de las escenas que más me gustan es esa partida de póker, ¿no?, que hay entre la liebre y la tortuga, que realmente es la fábula de la liebre y la tortuga, claro, metida en todo ese tema. Y es buenísima, o sea, no dices una palabra y nada más que con imágenes y tal vas haciendo todo esto. Y luego, por ejemplo, en el último también se hace pues a los músicos de Bremen, o sea, tienes ahí un montón de lo que dices tú, de coger un poquito del antiguo, muchas referencias. y de las fábulas. Es la parte, digamos, más divertida. A veces son fábulas, a veces son cuentos más modernos del siglo XIX, de estos de Grimm, etcétera. Otras veces son gags simplemente, o personajes, o referencias a películas de dibujos animados. Tenemos a la avestruz y a la hipopótama que sale en el tomo 3. Hay 100.000 cosas, ¿no? A veces son juegos de palabras simplemente, con temas de perros y gatos, de leones. Está tan lleno el lenguaje de giros que tienen que ver con animales, de refranes, de dichos. Hay tantas referencias visuales, icónicas, animales en nuestro alrededor, yo qué sé. Es la parte, digamos, divertida, que muchas veces no es muy evidente. Hay algunas que son evidentísimas, otras muchas veces se quedan casi como broma particular entre Juanjo y yo, o simplemente pues como plus de segunda, tercera o cuarta lectura, ¿no?, del libro, porque las vas descubriendo cuando ya te vas fijando en los personajes del fondo, etcétera, ¿no? Yo qué sé, en el tomo 2 hay
en un momento dado una película serie B de una invasión de hormigas gigantes y el científico es un oso hormiguero. Es una cosa muy tonta, ¿no? Pero bueno. Lo pasé bien, ¿no? Sí, de eso se trata. Yo creo que si tú te lo pasas bien, normalmente el lector pues lo percibe y lo disfruta también. En todo este trabajo que decís, bueno, referencias, historias, guiños, ¿esto es solo tuyo o os ponéis los dos ahí un poquito mano a mano? ¿Hasta qué nivel eres tajante y dictatorial ahí con Guarnido, con el tema de Black Sad? Muy poco, por eso. Te he explicado antes que mi secreto es que soy un tío simpático. No puede ser tajante, o sea, se acabaría la serie, se hubiera acabado en el primer tomo. A ver, yo creo que en lo único que soy tajante, digamos, y ni siquiera se puede decir así, es que no me gusta que me olisqueen a la mitad del proceso. Entonces a mí me gusta tener la idea clara en la cabeza, más que nada porque a mí me cuesta tener la idea clara en la cabeza. Entonces necesito estudiármelo mucho y tener la trama bastante cerrada, saber cómo va a ser cada personaje, etcétera, antes de que se lo dé a leer a Juanjo o a Teresa, mi mujer, que es guionista también, y que me sirve de, vamos, es la primera prueba de fuego. Y que me aporta un montón de ideas y que, bueno, sin ella no podría haber hecho 4 álbumes. Pues es el único momento, digamos, en el que soy un poco dictatorial o como quieras, ¿no? Yo no quiero que me ande manoseando si la historia está en construcción. Una vez que ya tengo las cosas claras, no me importa ya intercambiar, etcétera, porque sé además que, sobre todo cuando lo haces en un círculo pequeño, no te van a marear mucho y encima son personas de criterio comprobado para ti que forman parte del proyecto, entonces no hay mayor problema. Hay mucho intercambio con Juanjo, sobre todo, y lo agradezco y lo busco en el tema del casting. El casting viene dado en el guión, pero Juanjo tiene un conocimiento alucinante de la zoología, pero vamos, es que se sabe hasta los nombres científicos de los animales. Es una cosa prodigiosa, de verdad. Y entonces, claro, a él tiene muchas veces ocurrencias que a mí se me escapan, es que son animales que ni sé que existen directamente, ¿no? O que se los conoce, los visualiza y te dice, oye, mira, o al revés, no visualiza uno que tú lo has puesto. O sea, dice, no, aquí tienes un pájaro no puede ser porque no sé qué, guau. Y entonces, ahí digamos que hay la época de más intercambio es esa, ¿no? Cuando aún no tengo el guión con los diálogos, sí tengo la trama cerrada y empezamos a ver, ajustes de trama y sobre todo el casting de animales y personajes. O sea, que es una cosita bastante en común, ¿no? Sí, y aparte, tenemos la baza esa de tener una relación desde hace más de 20 años ya, muy, muy cercana, a pesar de la lejanía geográfica, porque él vive en París y yo en Madrid, pero digamos que el proceso es orgánico. Yo desde que, quitando esa parte en la que tengo que tener clara la historia, a partir de ahí todo es intercambio. A la inversa también, es decir, cuando Juanjo ya empieza a hacer los bocetos de personajes, me manda absolutamente todo. Tenemos la ventaja de que yo creo que se olvida también cuando dicen es que habéis abierto el mercado francés, no sé qué. No, el mercado se ha abierto entre otras cosas porque el mundo se ha abierto. Las comunicaciones han evaporado completamente, ahora puedes hablar, chatear, es tan fácil hablar con alguien en extranjero a tiempo real y enviar material que todo se ha hecho mucho más sencillo. En el caso de la colaboración nuestra, pues igual. Entonces yo estoy recibiendo las páginas a lápiz, la página entintada, el color, las pruebas de color, cualquier cosa que hace me la envía y si tengo algún comentario que hacer, pues siempre es bienvenido. Normalmente lo del color surgió de una manera un poco tonta, como todas las cosas así interesantes de la vida. El primero era negro, pues, lógicamente porque era género negro, es un gato negro, ocupaba toda la portada, es quizá el más oscuro también en el sentido de que, desde el punto de vista personal del personaje, etcétera, ¿no? El segundo, la historia de Arctic Nation pues, se impuso, ¿no? Lo del tema racial. Y luego nos planteamos que, joder, si negro-blanco, ¿por qué no seguimos con estos dos colores? Yo tenía ya unas sinopsis escritas que nos habían pedido los de Casterman cuando estuvimos a punto de publicar con ellos, de firmar el contrato con ellos, y una de ellas pues iba sobre la caza de brujas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pegaba que fuera rojo, ¿no? La época de la paranoia anticomunista, etcétera.
Entonces, bueno, pues vas tirando el hilo. El siguiente fue azul porque el tema es el más nocturno de todos. Todo sucede a lo largo de una noche, menos los flashbacks que van explicando la historia. Y es lo que te digo, coges el color y, por ejemplo, en este de Nueva Orleans, pues es que es el azul, tiene relación con, o te viene la resonancia enseguida de la palabra blues, ¿no? Que tiene mucho que ver con el blues, la música, la noche, el agua es una ciudad con puerto, etcétera, etcétera, ¿no? Y vas tirando el hilo y te van saliendo, digamos que todo va cogiendo cuerpo. Otra cosita que has dicho y que efectivamente llama la atención, sobre todo en el segundo, es el tema racial, claro. Y cómo jugáis, ¿no?, ese tema con lo de los animales. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de una escena, creo que es en el primero, si no me equivoco, cuando están persiguiendo por las calles y tal, y entran de repente en el bar este de los reptiles. Y se pone como, a nosotros no nos gusta a los peludos, ¿no? Le coge ahí el pelo ahí, ¿no?, como diciendo, tú no eres de aquí. Ahí sí que es verdad que se intuye un poco, ¿no?, pues el tema, pues precisamente es de gueto, a lo mejor latino, o gueto negro y tal. Pero sin embargo luego en Art Ignition como que me da la sensación, ¿no?, de que des un giro y ahí ya os centráis en lo que es el color del pelaje. Obviamente el oso polar este es el Hitler anda por casa que sale por ahí, obviamente es como el bicho blanco más blanco y, y más grande. Esto fue, o sea, estas dos partes la tenéis primero pensada y luego lo cambiaste y luego, porque por ejemplo cuando seguís en el cuarto, en Nueva Orleans, todo el personaje se supone que es negro, son varios animales, pero de pelaje negro. Claro. No sé, hay una parte que me perdí un poquito en eso, que en un principio parecía que ibas a hacerlo un poco como entre especies, ¿no? Y luego os centrasteis un poco en el color del pelaje. ¿Fue una idea que cambió o es que yo estoy totalmente equivocado y no va por las cosas? No. Lo mismo que te pasa a ti como lector, nos pasa a nosotros, bueno, y en general creo que a cualquier autor que va desarrollando una serie, y es que es muy difícil tenerlo todo atado y bien atado desde un principio. Entonces tú tienes que ir dándole coherencia, digamos, a ese universo que vas creando. El tema del pelaje, el tema de las razas, por ejemplo, identificar una raza con una especie animal era muy delicada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, por ejemplo, la asociación más evidente que ha dado mucho que hablar, el de los negros con los monos, que enseguida saltan chispas, ¿no? Entonces, pues era una cosa a evitar. Y sin embargo, sí teníamos claro que queríamos hacer el tomo 2 con el tema de la segregación racial. A mí lo del pelaje me pareció una solución buena y coherente desde el momento en que la filosofía de esta gente, la del TVO y también la de los racistas que nos rodean en el mundo real, es absurda. O sea, está basada en una diferencia. En este caso, pues elegían el color del pelaje. En el nuestro, escogen el color de la piel. Podría haber sido también lo de la especie animal, pero nos habría limitado mucho. Al coger simplemente lo del pelaje, pues ya empezabas a abrir más el espectro de animales que podías utilizar. Y fue por eso. ¿Qué es lo que pasa? Que luego tienes un tomo 3, un tomo 4, etcétera. Entonces tienes que mantener una cierta coherencia. Tomas decisiones que luego tienes que mantener. Efectivamente, en el tomo 4 salen animales que son músicos de jazz, que entiendes que son negros y son animales negros en general, ¿no? Es un equilibrio delicado porque es que es un mundo que no es el mundo real. Entonces, bueno, digamos que tú pones una cierta coherencia, el lector tiene que poner también de su parte, ¿no? También lo he contado más veces, pero es que es muy sintomático, ¿no? Lo de las comidas. ¿Qué comen estos seres de Black Sun? Hay que entenderlo como que es una cosa metafórica, pero no puedes caer tampoco al estar en un universo gráfico tan realista, eso te impone mucho. Entonces, sería raro, por ejemplo, tener personajes con aspecto humano que fueran insectos. Pues sería una cosa bastante desagradable que chocaría mucho con el universo de Blackside. Y es por eso que ya desde el tomo 1, en el cual hay un coleccionista de insectos, los insectos son insectos, nunca van a ser humanos. En el tomo 3 salen peces, los peces son peces, nunca va a salir un pez de un besugo con pajarita, no. ¿Por qué? Por lo mismo, por una razón de coherencia gráfica. Pasean por Central Park y no hay ardillas.
Porque no puede ser que haya una ardilla que vaya a trabajar y a la vez haya una ardilla que vaya a coger... Nadie pasea perros, no hay pájaros que vuelen, porque si tenemos un búho que es un profesor de universidad, pues coño, como... ¿no? Claro, que claro. sin embargo son cosas que ahora lo digo y suena muy gracioso, pero Disney hace de continuo. O sea, tienes al Pato Donald, va así calzoncillo, pero con una chaqueta marinero. Mickey, que es un ratón, tiene un perro de mascota, etcétera, etcétera, ¿no? Y Sí, Chip y sí. Chop son ardillas, efectivamente, y yo qué sé. Y te lo tragas. Pero en nuestro caso, cuando estás haciendo una especie de metáfora de los años 50 en los Estados Unidos, con un dibujo bastante realista, que yo creo, ahí discrepo contigo, es bastante diferente a Disney en ese sentido, ¿no? Tiene un acabado muy realista, sobre todo en los fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en la caricatura es evidente la influencia que tiene Juanjo, pero yo creo que tiene también mucha influencia de otras cosas que le gustan, ¿no? De ilustradores clásicos europeos, de los cómics de superhéroes, que es muy aficionado también, de Mazzucchelli, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso, de alguna manera cantaría mucho. Entonces, resumiendo, tienes que tomar decisiones y ser coherente, pero con efecto, digamos, hacia adelante, no hacia atrás. Porque lo que has publicado ya no tiene remedio. Hombre, yo supongo que se tarda muchísimo en hacer algo de esta calidad, pero no tenéis ningún tipo de aversión ni nada, no se estáis cansando de Blasan, ¿no? No, para nada. O sea, es una serie que no la disfrutamos un montón. Aparte, seríamos tontos porque funciona muy bien. Funciona muy bien, no quiere decir que venga, que te estás haciendo rico, que también. No, me refiero a que tienes... O sea, cuando haces algo y ves que tiene esa trascendencia, en el sentido de que la traducen en varios idiomas, que tienes un público fiel, etcétera, etcétera, pues muy cansado tienes que estar o muy desmotivado para dejarla caer. A lo mejor llega cuando realmente sea rico y ya Y famoso. y esté cansado de esto. Entonces sí que continuar. Lo que pasa es que, por un lado, lo que dices tú es lento de elaboración, porque ya Juanjo es de los pocos autores que quedan que trabajan en color directo. No sé si los que hayan visto sus originales, iba a decir la obra de un loco, pero claro, lo ves y no parece la obra de un loco, parece la obra de un orfebre. Es una cosa de artesanía fina. Es una persona que hace ya cosas que están cayendo en desuso, que casi nadie las hace, porque evidentemente los ordenadores han venido a simplificarnos mucho la vida, etcétera, pero él sigue con sus acuarelas. Eso quiere decir que la preparación simplemente de la página es muy tediosa, es muy elaborada. Sigue un proceso de elegir las paletas para los diferentes ambientes que ha tomado prestado del mundo de animación, que consiste, si alguno ha visto los libros estos que hace de making of, pues en hacer 100.000 versiones diferentes de las diferentes iluminaciones hasta que da con una que le gusta. En fin, tiene mucho trabajo. Y luego que normalmente pues siempre tienes cosas entre medias, pues otros proyectos que cuelas, que también te apetece hacer, y vida familiar, mudanzas, en fin, niños que nacen. Cosas. La vida es dura. Estamos con el siguiente, ¿eh? ¿Estás con ella? Sí. Respiro Estamos mucho con mejor. Bueno, y ya pues un poquito va a cortar, porque la verdad que me podía quedar aquí hasta mañana, pero yo entiendo que la gente quiere ir a su casa, llevamos ya aquí un buen rato. Simplemente, bueno, como esto hemos dicho que desde el escoge de este festival que haremos un poquito pues lo que es dibujación de cómic y demás, pues a mí me gustaría ponerte un poquito en compromiso y que nos recomendaras a todos algún cómic. Algún clásico que creas tú que es imprescindible, o algo que te hayas leído hace poco que te haya encantado, o una recomendación tuya, alguna persona que llega a tu casa un día, oye, hace mucho no me leo un cómic, recomiéndame algo. A ver, algo que ha salido, o sea, que yo no lo he leído hace poco, lo leí hace mucho, pero que acaba de salir hace poco, es un TVO que se llama Green Manor, de un TVO francés que han sacado recopilado, me parece que eran 3 y los ha sacado recopilado D-Books. Sí. Que ahora que está tan de moda, preciosa, por cierto. La edición es una maravilla, es bastante económico, y ese tipo de TVOs que a mí me gusta recomendar porque creo que son de los que hacen afición. Es muy regalable, se puedes leer personas que normalmente no leen TVOs porque es entretenido, tiene un dibujo bonito, un color chulísimo, etcétera. Entonces me parece una muy buena recomendación. La peli es
existe un productor francés, que además es famoso, es el productor de Artist, en concreto, que se llama Thomas Landman. También es el productor de Asterix y los Juegos Olímpicos y de la adaptación de Blueberry. Luego, para que no echemos las campanas al vuelo. Que prácticamente desde que salió el primer tomo, o un poquito después, compró los derechos. Esto funciona que compras la opción, que quiere decir que eres el dueño de la pelota, digamos. Eres el que tiene derecho a hacer la película. Los derechos van caducando, no recuerdo cada cuánto, cada 3 o cada 4 años, y tienen que ir renovándolos. Bueno, pues este buen hombre compró en su día los derechos de un montón de TVOs, compró de Rapaces también de Marini, que recuerde, y no sé cuántos más, que son TVOs además que funcionan muy bien, etcétera. Esas opciones, por lo visto, las ha ido dejando caducar, pero el Blacksat sigue el hombre renovando y renovando y pagando religiosamente sus buenos dineros, con la idea de algún día hacer la película. Y cada X tiempo, pues como está siempre de festivales y eso, pues va diciendo, y voy a hacer, y Blacksat, y ¿cuál es tu proyecto inmediato? Y Blacksat va a ser el proyecto inmediato, va a ser el film europeo más caro que se haya hecho en toda la historia. Porque además tienen la idea un poco... Yo le veo que el hombre me da la impresión de que es un poco megalómano, pero en buen sentido de palabra, o sea que si se mete lo va a hacer a lo grande. Y entonces tiene la idea de hacerlo pues no en 3D, no en animación, sino con personajes o sea, con cine de imagen real y 3D, maquillaje digital le llaman, 3D sobre las caras de los animales, etcétera. Ha contactado a directores de mucho postín, pero como el proyecto nunca ha ido cuajando, pues se han ido yendo a otros proyectos. Entonces, resumiendo, no lo sé. No lo sé, pero igual mañana el tío se levanta y dice, joder, Blacksat, y se pone a hacerlo. A mí me da un poco de pena, y lo digo no como reproche, sino como para aviso a navegantes, a toda nuestra generación, que además yo creo que muchos de vosotros, autores jóvenes, os habréis dado cuenta de que precisamente la generación anterior, que han sido y son autores excepcionales, que no les ha faltado trabajo, que han sido admirados y contratados en todo el mundo, porque es que antes de lo de las revistas que decía, pues estaban los dibujantes de agencia, y esa gente pues es que ha trabajado para la Warren, para Inglaterra, para Alemania, para lo que les ha dado la gana, un poco como en los dibujos animados. Es que no ha faltado trabajo para los dibujantes españoles ni para los autores españoles. Y sin embargo veo que en algún momento se han desconectado, supongo que por desilusión, porque han dejado de tener la oportunidad de contar sus historias o por lo que sea, pero parece que han desaparecido, que se han muerto, y no, están ahí y siguen siendo buenísimos, y tristemente han caído en el olvido, pero lógicamente, porque es que no hay obra publicada, no hay continuidad, y lo más que hay es de vez en cuando alguna reedición que son maravillosas, pero que precisamente te hace lamentar por qué esta gente no ha seguido, ¿no? Porque un Alfonso Font está haciendo text para Bonelli, ¿no? Una persona que además ha trabajado para el mercado francés, mucho antes que nosotros también, con guionistas franceses, etcétera, etcétera. Pues a mí eso me hace reflexionar y digo, joder, tenemos que estar atentos para que no nos pase eso a nosotros, ¿no? Que dentro de, no mucho, sino 10 años, pues haya una ruptura generacional y veas a los que vienen detrás y digas, esto sí que lo que hacen estos no me interesa, o yo estoy despegado completamente de los tebeos, ¿no? Yo creo que hay que mantener ahí un poco, hay que estar en guardia para mantenerse, porque me parece un poco triste. Ahí hemos perdido patrimonio en el cómic español. Y por eso hay esa especie de olvido, esa especie de amnesia, y parece ahora que a partir de Blacksat se abrió el mercado europeo, y es una mentira cochina. O sea, es que es verdad, te coges un papel y empiezas a escribir, o lo que es peor, empiezas a ver imágenes de lo que hacía esa gente, y es alucinante. Entonces, lo que sí que ha habido es como una especie de impasse, hay un hiato ahí, ¿no? Algo se ha perdido entre medias, ¿no? Yo creo que es un poquito por nuestra historia. En España en particular, como que no se quería recortar ciertos años y ya está, y una generación entera se puso en un saco, y como que a partir de los 80 esto era otro mundo, esto era otro país, y mirar para atrás era un poco de nostálgicos, ¿no? Que en un principio era una palabra un poco fea. No lo sé, ha habido desde luego que fue una debacle, o sea, después del boom de los 80
Los 90 han sido un desierto y lo que ha surgido después parece que sale de nuevas y no es verdad, no es verdad. Yo por lo menos me he cultivado, digamos, leyendo mis buenas revistas de TVO, mi CIMOC, etcétera, etcétera, y tengo los álbumes de toda esta gente y por eso me gusta de vez en cuando reivindicarles. Y que les pongan calles me parece estupendísimo. Paso estamos.